Eh, la próxima semana, exámenes de bloque, ¿verdad? Del cuarto bloque. Solo el cuarto bloque. Y dentro de 15 días, el examen final. En el examen final viene un poco del primero, un poco del segundo, del tercero y cuarto bloque, ¿verdad? Una parte de cada uno. Entonces, para que lo tomen en cuenta, dentro de ¿Qué 8 tan días, difícil va a estar, profe? pues no tanto. Bueno, si se recuerdan de los exámenes anteriores, de ahí me voy a basar para hacer ese, ¿verdad? Voy a agarrar Profe, el primero, el segundo, el tercero y cuarto. ¿Qué manda? ¿cuándo vamos a salir de estudiar entonces? Sería dentro de 15 más o menos, ahorita le digo. Bueno, Profe, ¿qué pasa si perdemos los exámenes finales? Pierden el año. ¿qué? Bueno, ¿En sería serio? del 12 al 16. Ustedes tendrían el 23. Ese sería el último día. 23 de octubre. Profe, pero esos exámenes van a ser como para ayudarnos o qué? Pues eso sí no tengo idea. Solo sé que los tienen que hacer y los tienen que ganar, pero supongo que Supuestamente, por si alguien va mal para recuperar, supongo, no sé. Oh, Así como SM, tal vez para ayudarles a los que necesiten puntos, ¿verdad? Posiblemente. Pero esos van a ser sobre 100, ¿verdad? Sobre 100. El dentro de 8 es sobre 20. Recuerden que son 20 y 10 de plenos, 30, ¿no? Y 70 de zona. Bueno, iniciemos entonces, jóvenes. El día de hoy nos corresponde ver la lección 29, que es sobre circuitos eléctricos. La lección, lastimosamente no nos va a dar tiempo a ver la 30, ¿verdad? Que es de magnetismo. Solo hasta esta 29, que es circuitos eléctricos. Ya hemos visto a grandes rasgos que es un circuito eléctrico, ¿verdad? Pero esta lección se enfoca directamente a los circuitos eléctricos. Bueno, entonces iniciemos recordando que es un circuito eléctrico. Dice que un circuito eléctrico es un conjunto de conductores unidos a uno o varios generadores de corriente eléctrica que mantienen el flujo de electrones constantes en el tiempo. Entonces, esto es un circuito eléctrico. Cuando hablamos de conductores, estamos hablando de cables, ¿verdad? Un conductor es un cable, así es sencillo, unido a uno o varios generadores. Cuando hablamos generadores, pues recuerden que dependiendo del tipo de energía, así va a ser el generador. Recuerden que existe la energía, o mejor dicho, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es la que se genera en base a baterías. Y la corriente alterna es la que se genera por medio de transformadores o los postes de luz, que le llamamos nosotros comúnmente, ¿verdad? Se le llama corriente alterna. Bueno, dice, además de los generadores existen otros elementos que forman parte de un circuito, como por ejemplo los interruptores, los conectores y los aparatos eléctricos. Los interruptores, entonces, recuerden que los interruptores son los dispositivos que hacen que la corriente pase o circule o no, ¿sí? Nosotros lo llamamos de otra forma. A veces les decimos apagadores, switch, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace un interruptor? Generar que circule la corriente o que se detenga. Sí, es el encargado de darle paso o cortar el paso, ¿verdad? Conforme a los interruptores, pues son los que se generan o no. Por ejemplo, si no hubiera un interruptor en nuestro cuarto, la luz de la bombilla estaría encendida permanentemente, ¿verdad? Pero el interruptor es el que hace que se encienda o se apague. Bueno,
Los conectores, pues no son más que los cables, ¿verdad? Cables, conexiones que conectan un elemento con otro, ¿verdad? Y los aparatos eléctricos, pues son los dispositivos que funcionan cuando circula una corriente a través de ellos. Aparatos eléctricos conocemos un montón, ¿verdad? Los televisores, planchas, estufas eléctricas, ¿verdad? No de gas, ¿sí? Los cargadores de nuestros celulares, todos los aparatos que funcionan con corriente eléctrica o que pasa a través de ellos una corriente eléctrica. Bueno, entonces dicen, todos los elementos de los circuitos eléctricos suelen ser representados por medio de símbolos, que son reconocidos mundialmente y que permiten simplificar el proceso de diagramación de un circuito. Entonces, cada uno de los elementos tiene un símbolo. Vemos acá, por ejemplo, el conductor, es decir, los cables, son líneas rectas. Las pilas, las resistencias, que eso lo habíamos visto la semana pasada, puede ser este zigzag o el rectángulo, ¿verdad? Y los interruptores pueden estar abiertos, pueden estar cerrados. Los aparatos, motores, generadores, amperímetros y voltímetros. Entonces, cada uno de los elementos tiene un símbolo, ¿verdad? Una representación gráfica. Por ejemplo, acá tengo un dibujo donde hay una batería, dos bombillas y un interruptor. Si yo quisiera realizar el diagrama de ese circuito, tengo que ir viendo los símbolos. Por ejemplo, tengo una batería, entonces su símbolo es este, de la pila. Obviamente tengo cable conductor hacia los dos lados. Tengo dos bombillas. Recuerden que las bombillas pueden ser representadas como aparatos o como resistencias. Los quiero representar como resistencias. Tengo una, dos, y acá iría el interruptor. El interruptor lo puedo diagramar abierto o cerrado, dependiendo de qué es lo que yo quiero. En este caso, lo voy a dibujar abierto. De esta forma. Estaría representado en diagrama nuestro circuito que tenemos ahí dibujado. Hay una pila, hay dos resistencias y un interruptor. Bueno, ¿dudas? No, profe. No. Bueno, recuerden por favor sus cámaras tienen que estar encendidas. Para tener Empieza más. mi calle. Bueno, continuemos entonces si no hay dudas. Eso será como dibujar un circuito, ¿verdad? Como diagramar. Bueno. Muy bien, entonces dice, para que un circuito funcione, es necesario crear un camino por el cual los electrones puedan circular. Cuando esto ocurre, se dice que el circuito está cerrado. Si se desconecta el interruptor o alguno de los cables corriente, la corriente deja de fluir y se dice que el circuito está abierto. Entonces, en este caso, circuito, no interruptor, ¿verdad? El circuito cerrado quiere decir que sí se enciende. Y el circuito abierto quiere decir que está apagado el aparato. Si no existiera un interruptor, esto se puede hacer desconectando o conectando uno de estos cables, ¿verdad? Si no existiera un interruptor.
Lo quiero encendido, coloco el cable, si no, lo quito, ¿verdad? Bueno, dudas. No, no, profe. Por el momento no, profe. Muy bien. Todo claro, profe. Sí, estamos cuchi. Continuamos entonces. Nos va a hacer favor de leer este primer párrafo. Fernanda. Cuando las dos terminales de un generador se conectan directamente con un alambre, la corriente eléctrica circular por la que este pero no llega al aparato y por tanto este no enciende. Esta conexión se denomina cortocircuito y en ella el alambre se calienta tanto que puede producir un incendio. Cuando por error se provoca un cortocircuito en casa, se observa un chispazo, se presenta un color a cable quemado y muy posiblemente se bajan los breakers o se funden los fusibles. Muy bien, gracias, Fernanda. Bueno, ¿de qué nos habla acá entonces? De los cortocircuitos, ¿verdad? Recuerden que los cortocircuitos es cuando nosotros decimos comúnmente que se quema un aparato, se quema un toma corriente, un interruptor, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué suele suceder eso? Cuando hay dos cables pelados, como decimos nosotros comúnmente, es decir, sin la cubierta que los protege, y chocan entre sí, generan un cortocircuito, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto entonces? Algunas veces por conexiones mal hechas, o porque hay cables expuestos, o porque no se reemplazó un cable a tiempo, un cableado, etcétera, ¿verdad? O incluso cuando los cables están expuestos al agua, el agua también puede generar cortocircuito, ¿verdad? Entonces, tener precaución con este tipo de cosas porque, pues, provoca incluso incendios. Han habido viviendas, es decir, casas que se han quemado por un cortocircuito, ¿sí? Entonces, las conexiones eléctricas es un tema bastante delicado que se debe tomar en cuenta. Energía, ¿verdad? Bueno, nos va a ayudar Héctor a leer el número 1. Un circuito eléctrico está formado por un generador, que es el elemento que produce y mantiene la corriente, y por los receptores como bombillas, motores y resistencias, que reciben la energía de la corriente eléctrica y la transforma en otros tipos de energía. Gracias, Héctor. Continuemos. Raúl, por favor. Cuando se conecta una bombilla a un generador, la energía produce un movimiento vibratorio de los electrones del filamento de la bombilla. De esta energía, la mayor parte se transforma en calor y la otra luz. Gracias, Raúl. Y el último, Emily, por favor. Si una resistencia es sometida a una diferencia de potencial dV, la energía potencial de la carga que fluye a través de la resistencia disminuye y, por tanto, se presenta una caída de potencial. Gracias, Emily. Muy bien, entonces, la corriente eléctrica va a generar diversos tipos de energía, dependiendo para qué la vayamos a utilizar. Por ejemplo, se puede convertir en luz, en el caso de las bombillas, se le llama energía lumínica, ¿verdad? Se puede convertir en calor, energía calorífica, energía eólica, por ejemplo, cuando se conecta a un ventilador, la corriente eléctrica se convierte en energía eólica, ¿verdad? Y así sucesivamente
dependiendo para qué lo vayamos a utilizar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahorita no, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Estamos muy... Muy bien, gracias. Continuamos entonces con energía, potencia eléctrica, que nos va a ayudar Javier a leer ese párrafo. Javier, no lo escuchamos. Perdón, profe, estaba leyendo con el micrófono apagado. Está bien, no hay problema. No dice, la potencia es la rapidez con la cual se realiza un trabajo. La potencia eléctrica se define como el trabajo realizado por un campo eléctrico durante un tiempo determinado. La unidad de potencia eléctrica es vatio, entre paréntesis W, o sea, un vatio es igual a un joules por... También suele expresarse en kilovatios como kV. Es igual, un kilovatio es equivalente a 100 vatios, a 1000 vatios. Gracias, Javier. Bueno, entonces el potencial o la potencia eléctrica es qué tan rápido lo van a hacer. Mencionan el trabajo. Recuerden que el trabajo, nosotros ya vimos ese tema de trabajo, que es la capacidad de aplicar una fuerza para generar movimiento. Entonces, el trabajo en el potencial eléctrico es esa fuerza eléctrica para generar una reacción, ¿verdad? Como por ejemplo, conectar una refrigeradora, calentar una plancha, etcétera, ¿verdad? Y esto se mide, dice que principalmente en vatios o kilovatios. Y un vatio equivale a un joule sobre segundo. A ver, ¿quién me dice en dónde han escuchado ustedes esta palabra vatio o kilovatio? En las bombillas, cuando va a cargar uno, ¿de cuántos Las vatios es? bombillas, ¿verdad? Hay de 25, de 50, de 100. ¿Dónde más? Quizá en los cargadores, profe. Las baterías No. de carro también, creo, ¿no? Sí, de las baterías de carro. Todos los aparatos, ¿verdad? Todos los aparatos eléctricos, cuando nosotros los compramos en las cajas o en los manuales, dicen cuántos vatios consumen. Las televisiones, las planchas, etc. ¿Y dónde se ve reflejado eso? En el recibo de energía eléctrica, o el que nosotros comúnmente le decimos al recibo de luz, ¿sí? Si ustedes se ponen a leer el recibo de luz, que no es recibo de luz, sino es recibo de energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, si nos ponemos a leerlo, ahí aparece cuántos kilovatios ha consumido su casa durante el mes, ¿sí? Dependiendo obviamente de los aparatos que tengan. No es lo mismo que consuma, por ejemplo, casa donde hay 5 personas y los 5 ponen a cargar su celular. Tienen lavadora, secadora, plancha para pelo, plancha de ropa, 2 televisores, una DVD, etc. A que alguien que viva solo y, por ejemplo, solo tenga su televisión, tal vez su lavadora, una DVD, solo él carga su teléfono, etc. Entonces, conforme más aparatos hay, obviamente más vatios y más kilovatios va a consumir una casa, ¿verdad? Bueno, leamos este pequeño párrafo. Eddie, por favor. Generador de energía. La presa de las Tres Gargantas está considerada como la mayor capacidad de generación de energía del mundo. Está ubicada en el río Yangtze en China y tiene una capacidad de 22.500 megavatios que Ajá, produce correcto. anualmente 80.8 TWh de energía. Bien, gracias. Teravatios, ¿verdad, maestro? Un tera Terabyte. es una cantidad bastante grande, ¿verdad? ¿Sí?
Bueno, entonces es una de las plantas eléctricas más grandes del mundo. ¿Dónde queda? En China. En Guatemala existen nuestras propias plantas de energía eléctrica, ¿verdad? Pero como hay pocas viviendas, pues es menos lo que se necesita. En China, recuerden que en China hay uno de los países más sobrepoblados del mundo, ¿verdad? Entonces hay demasiadas casas, por lo tanto se necesita más energía eléctrica, ¿verdad? Conforme ha ido evolucionando o pasando el tiempo, pues se ha ido necesitando de más energía eléctrica. Por ejemplo, acá, sin ir tan lejos, en San José Pinula, antes no en todos lados había energía eléctrica. Incluso en la actualidad hay algunas aldeas en las cuales todavía no llega la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, conforme se va a ir ampliando, se va a ir necesitando más plantas eléctricas. Recuerden que esas se basan en presas, ¿sí? En presas de agua, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo entonces que nos va a ayudar a leerlo. Los que están conectados. Sebastián Mendoza nos va a ayudar a leer. Claro, profe. Ejemplo 1. Calcular cuánto dinero cuesta la energía que consumen en un mes, o sea, 30 días. El ámbito industrial y doméstico, la energía eléctrica se mide en kilovatios guión hora, ¿no? O sea, kWh, que es la energía que consume un aparato eléctrico de un kilovatio, un kilowatt de potencia durante una hora. Si los artefactos funcionan a un voltaje de 120 voltios es verdad, profe. Correcto, voltios. Y un kilowatt por hora cuesta 12 centavos. Un refrigerador de potencia de 200 watts que permanece conectado. B, una plancha de potencia de 800 watts que utiliza 12 horas durante el mes. C, un televisor de una potencia de 200 watts que usa 8 horas durante el día. Listo, profe. Gracias. Con todo Muy bien. gusto. ¿Quieren averiguar cuánto cobran o cuánto gastaría en un mes de 30 días? Ciertos aparatos, ¿verdad? Dice que están conectados a una corriente de 120 voltios. En Guatemala solo existen dos tipos de corriente. La 120 voltios y la 240 voltios. La mayoría de casas comunes, por decirlo así, tienen un voltaje de 120. ¿Sí? Algunas ya usan 240, dependiendo de la persona qué tipo de voltaje quiera. Entre más voltaje quiere decir que más aparatos van a tener, ¿verdad? Por eso es que depende del voltaje. Bueno, dice que 1 kilovatio hora cuesta 12 centavos, por cada kilovatio hora. Tienen un refrigerador que consume 20 vatios por hora y que permanece conectado todo el tiempo. Una plancha de 800 vatios por hora que lo utilizan 18 horas durante el mes. Y un televisor que consume 200 vatios por hora que se usan 8 horas diarias. ¿Verdad? Recuerden que en estos casos hay que tomar en cuenta que hay artefactos que consumen energía sin necesidad de estar encendidos. Y hay otros que tienen que ser encendidos para generar o consumir energía. Por ejemplo, las televisiones, no importa si están conectadas todo el día, pero si no se enciende, no consumen energía, ahora solo si enciende. En cambio, los refrigeradores, solo con el hecho de que esté conectado, ya consume vatios, ¿verdad? Ya consumen energía. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué debemos de hacer? Primero, calcular cuántos vatios al mes consumen, ¿verdad?
En el caso del refrigerador, 200 vatios por ¿cuántas horas permanece conectado? A ver, 24. 24 por 30 días. ¿Cuántas horas en total al mes? 2400, digo yo, ¿no? Eso la latino. ¿Será que 2400? ¿24 horas diarias por 30? 720. 720. Entonces quiere decir que al mes permanece conectado 720 horas. Por 200, 144,000. ¿Sí? Pero como no queremos vatios, sino que queremos kilovatios. ¿Sí? Y recuerden que el prefijo kilo representa 1000. ¿Sí? Por ejemplo, el metro, el kilómetro, significan 1000 metros, ¿verdad? Los gramos, un kilogramo, perdón, tiene 1000 gramos, ¿verdad? Entonces, un kilovatio tiene 1000 vatios. Y para averiguar, entonces, lo divido dentro de 1000. Entonces, va a ser 144 kilovatios hora. ¿Cómo encontré los kilovatios? Dividiendo dentro de 1000. Bueno, la plancha. La plancha dice que permanece conectado, o consume, mejor dicho, 800 vatios, 18 horas al mes. Entonces, 800 por 18, 14,400 vatios hora. Para convertirlo a kilovatios, lo divido dentro de 1000. 14.4 kilovatios hora. Bueno, y por último la televisión. ¿Cuántas horas permanece conectada la televisión? A ver. Pues 720 también. 24 horas. No, 8 horas diarias. 240 al mes. Como son 30 días, 240 al mes, exacto. ¿Por qué? Porque son 8 horas diarias por 30 días, 240, ¿verdad? Entonces 200 por 240, 48,000 vatios. Vatios hora. Pero como queremos kilovatios, se divide dentro de 1000, 48 kilovatios. Disculpe, profe, se me pone internet. ¿Está bien? Apenas. Gracias, profe. Bueno, ya tenemos el consumo durante el mes de cada aparato. La refrigeradora, 144 kilovatios por hora. La plancha, 14.4 y el televisor, 48 kilovatios por hora. ¿Quién consume más? La refrigeradora, ¿verdad? Porque permanece conectada todo el tiempo. Bueno, entonces tengo que averiguar cuántos kilovatios hora tengo en total. Para eso los voy a sumar, ¿verdad? Voy a sumar 144 más 14.4 más 48. Y eso nos va a dar 206.4 kilovatios por hora. Kilovatios por hora. Pero como quieren saber cuánto dinero gasta, un solo kilovatio por hora
cuesta 12 centavos. ¿Cómo averiguo entonces cuánto gasta? ¿Qué tengo que hacer ahí? Multiplicarlo por 12 centavos. Multiplicarlo por 12 centavos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, si yo multiplico por 12 centavos, ¿cuánto nos va a dar? Los que tengan su calculadora por ahí. ¿Cuánto da? 12 por cuánto era, profe. 206.4 por 0.12. O sea, 12 centavos. 24.77. Aproximado, ¿verdad? Entonces eso es lo que gastan al mes esos tres aparatos, ¿verdad? Solo lo que es el refrigerador, la plancha y el televisor. Y a eso agregamos otros aparatos. Obviamente, entre más aparatos haya, más gasto, ¿verdad? Dependiendo cuánto tiempo permanecen encendidos, cuánto consuman, etc. Hay aparatos que consumen más vatios que otros. Por ejemplo, vean acá, teóricamente la plancha consume más que el refrigerador, pero como la plancha solo la usan 18 horas al mes, en cambio el refrigerador permanece encendido permanentemente o conectado, por eso es que al final gasta más, ¿no? Hay muchos factores, ¿vale? Bueno, ¿dudas? No. No, ¿No hay profe. dudas? Bueno, No, profe. les encargo mucho, empiecen a estudiar para su examen. Por favor, no se confíen. La lección 23 a la 29, ¿verdad? Por favor. Pero sí va a Si subir no hay temas. dudas, sí, yo les voy a colocar los temas específicos. No te da pena. Ajá, para que puedan estudiar. Así no estudian todo, ¿verdad? No imagínense. Sí, les voy a subir los temas. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. Bueno, entonces gusto saludarlos, jóvenes. Gracias. Pasen el día. Cuídense mucho y nos vemos el día Gracias, profe. jueves. Igualmente, feliz día. Gracias, profe. Igualmente, feliz Feliz día. día, profe. Descanse. Todos se cuidan. Feliz día, profe. Inicio de semana. Adiós. Feliz día, Profe. profe. Puntos extra. Y Emily se fue.